de esta noche, que es la Asamblea de Estatus y el proyecto que María de Lourdes ha radicado, lo primero que quiero decir sobre eso es que tenemos que ubicarlo dentro de lo que ha sido la visión que hemos tenido en el partido hace muchos años de cuáles deben ser nuestras prioridades políticas. Desde hace mucho tiempo nosotros estamos convencidos, y creo que la historia nos ha dado la razón, de que el principal obstáculo en el camino de la descolonización de Puerto Rico es la insistencia del Congreso de los Estados Unidos en no enfrentar el problema colonial de Puerto Rico. Yo creo que en otros momentos de nuestra historia, donde también obviamente el problema era el Congreso, pero era que el Congreso de los Estados Unidos históricamente tenía un designio, una política explícita, clara, meditada, de que Puerto Rico permaneciera en una condición colonial, porque eso era lo que convenía a los intereses estratégicos, militares, económicos, políticos de los Estados Unidos. De un tiempo a esta parte, que si lo vamos a, siempre es un poco arbitrario poner una fecha, pero desde el momento del desmonte de la Guerra Fría hacia acá, la naturaleza de la relación de los Estados Unidos con Puerto Rico en la realidad se ha transformado de una manera dramática. Todas aquellas cosas que hicieron que Puerto Rico fuera para los Estados Unidos un punto estratégico vital, que le justificó a ellos no solamente invadir a Puerto Rico en el 98, sino quedarse en Puerto Rico y diseñar todo un proceso político para mantener a Puerto Rico en la condición de subordinación colonial. Todos esos elementos fundamentalmente han desaparecido. El interés militar estratégico, el caso de Vieques nos retrata dramáticamente cómo la naturaleza de ese interés se ha transformado, y hoy día la importancia militar de los Estados Unidos para Puerto Rico no es ni una sombra de lo que en un momento dado fue. El valor de Puerto Rico como pieza en el juego estratégico caribeño y latinoamericano, aquel Puerto Rico que era la vitrina de la democracia, que era el modelo norteamericano versus el modelo cubano, eso ya pasó a la historia. Eso es otra cosa de otra época, eso ya no tiene ninguna vigencia. El interés económico de las corporaciones 936, que durante tantos años Puerto Rico fue un punto de obtención de ganancia fundamental y un punto crítico, porque suponía que esas ganancias eran libres de contribuciones no solo en Puerto Rico, eran libres de contribuciones en los Estados Unidos. Aquí hubo momentos en la década del 60 y el 70 donde los ingresos de las corporaciones 936 a sus matrices en Estados Unidos representaron prácticamente la mitad de las ganancias de todas las corporaciones norteamericanas en toda América Latina. Así que ese interés que por tantos años tuvieron esas grandes corporaciones norteamericanas en el paraíso fiscal que era Puerto Rico, eso ya tampoco existe. Hoy día, las ganancias que tenga una corporación norteamericana en Puerto Rico, muchas o pocas, al momento de repatriarlas a Estados Unidos, van a tributar en Estados Unidos con las mismas reglas que si ese ingreso proveniera de Chile o de China. Ya el Estado Libre Asociado, la condición colonial, no representa de por sí ningún beneficio fiscal particular. Así que en teoría al menos, para una corporación norteamericana que gana X cantidad de dinero en Puerto Rico, el que Puerto Rico se convierte en un país independiente no altera para nada el esquema de sus obligaciones contributivas en los Estados Unidos. Así que los dos grandes padrinos, los dos grandes guardaespaldas del colonialismo norteamericano en Puerto Rico, que eran los dos guardaespaldas más poderosos que uno puede imaginarse, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y las grandes corporaciones norteamericanas. Esos fueron los dos centinelas, los guardaespaldas del colonialismo norteamericano en Puerto Rico durante el siglo XX.
Con la Guerra Fría, con el final de la Guerra Fría, con las transformaciones de fines del siglo XX en Estados Unidos y en el Caribe, esos dos fundamentos dejaron de existir. Y hoy Puerto Rico es un punto de relativa indiferencia, con la condición política de Puerto Rico. Es un punto de relativa indiferencia tanto para esos sectores económicos poderosos como para las Fuerzas Armadas. Eso en Vieques lo vimos de una manera absolutamente clara. Cuando nosotros hicimos la incursión de Vieques, ustedes recuerdan, y esto es un cuento que yo hago muchas veces, pero no me canso de repetirlo porque es decisivo. Cuando nosotros hicimos la incursión de Vieques, ninguno de nosotros pensó, ni en el momento de mayor optimismo, que 3 años más tarde los americanos estarían cogiendo sus bártulos y yéndose de Vieques y de Culebra. Porque cuando los americanos decían, Vieques es la joya de la corona, y sin el complejo de Vieques y Roosevelt Road no podemos entrenar la flota del Atlántico, y la flota del Atlántico es indispensable para la seguridad nacional de los Estados Unidos, estaban elaborando un silogismo en el cual ellos creían absolutamente, lo creían a pie juntilla. Una de las consecuencias de los eventos de Vieques es que los americanos, al declarar un año de moratoria en lo que hacían las exploraciones y las investigaciones de qué había pasado, buscando ese momento en que le tiembla la mano al presidente Clinton. A Nixon no le tembló la mano en Culebra, 6 días duraron en la playa en Culebra. A Clinton le tembló la mano. Y ese temblado de mano de Clinton, que hace que durante un año no haya maniobras en Vieques, lleva a la Marina a empezar a explorar otras posibilidades, porque tuvo que hacer maniobras en otros sitios, porque no podía parar de hacer maniobras. Y poco a poco la Marina fue llegando ella misma, claro, gracias a la presión de la desobediencia civil y que el pueblo puertorriqueño se fue uniendo, hasta el gobierno de Rosselló se convirtió en un reclamante, por cierto, intenso, de que cesaran las maniobras y el bombardeo en Vieques, todas las iglesias en Puerto Rico, el Partido Popular, que al principio tenía una posición tímida, al ver que el PNP se le adelantaba, también se lanzó. Así que hubo un momento en que esto era realmente un asunto bastante ecuménico y universal en Puerto Rico. Y eso también, pues naturalmente, tuvo un impacto en los medios de comunicación internacionales, un reclamo muy fuerte, muy poderoso. Y la Marina empezó a hacer sus propios números. Y en un momento dado, la Marina llegó al convencimiento de que Vieques no solamente no era la joya de la corona, sino que en el fondo no era necesario, que ellos tenían otras opciones para entrenarse de cara al siglo XXI, que no era permaneciendo en Vieques, que Vieques realmente era obsoleto desde el punto de vista estratégico, y esa era la posición del secretario de Defensa nuevo de los Estados Unidos, que cuando escribe su memoria, ¿cómo es que se llamaba? El secretario de Defensa de Rumsfeld. Cuenta en su memoria cuando él da la orden de que se vaya a la Marina, que se acabe yendo cuando llega la gente de Washington. Rumsfeld dice, la Marina le pide a los almirantes, le piden que reconsidere. Entonces las memorias de Rumsfeld. Y Rumsfeld dice, tanto insistieron los almirantes que digo, vengan, tienen 5 minutos para hacer la presentación, no más de 5 minutos. Llegaron los almirantes, pusieron las pancartas, pusieron los charts, hicieron todo, y empezaron la presentación. Cuando terminaron los primeros 5 minutos, Rumsfeld los paró y le dijo, se acabó la presentación, búsquense otra isla. Buenas tardes, y los voló de la oficina. Eso pasó porque Puerto Rico objetivamente ya no era indispensable. Hubo un momento en que sí lo era. Yo siempre digo que si ese análisis lo hubiesen hecho 20 años antes, la conclusión del análisis no hubiera sido la conclusión a que llegó Rumsfeld. Ya no lo necesitamos, vamos a buscarnos otro sitio donde no tengamos estos problemas. La conclusión hace 20 años hubiera sido, ese sitio es indispensable. Y esos que están allí en la playa me los recogen y me los meten para la cárcel 10 años a todos. Y estaríamos en la cárcel todavía.
¿Por qué no estamos en la cárcel todavía? Porque el esfuerzo de la desobediencia civil, con el apoyo que tuvo en el país, llevó a la Marina a tener que reexaminar su relación con Puerto Rico y la utilidad de su base. Y la conclusión a la cual llegaron, porque vivimos en un mundo distinto al mundo de hace 40 años, es que ya no era necesario. Nuestra teoría es que igual va a pasar con Puerto Rico. El día que el Congreso de los Estados Unidos se siente y examine el tema de Puerto Rico con todas las piezas sobre la mesa, no las piezas de 1917, no las piezas del 46, no las piezas de 1898, por las piezas de hoy. El día que el Congreso haga ese examen, le va a pasar lo mismo que le pasó a Rumsfeld y a la Marina, que se van a hacer la pregunta: oye, ¿y qué nosotros hacemos ahí metido? ¿Qué hacemos nosotros ahí en ese sitio que ni militarmente es indispensable, que económicamente ya no tiene quien lo defienda, que para colmo de cuentos está en quiebra? Que lo que hemos visto además es que los que tienen la estadidad van creciendo como la espuma, y algún día nos van a confrontar con una petición de estadidad que nos va a poner en una situación muy embarazosa. ¿Qué hacemos nosotros metidos ahí? ¿A cuenta de qué? Todavía estamos viviendo unas consignas y unos criterios de hace 80 años que dejaron de tener fundamento hace tiempo. Secreto es que hay que llevar al Congreso a que tenga que hacer ese examen. No lo va a hacer espontáneamente, como la Marina no iba espontáneamente a hacer su reevaluación, a menos que se vieran forzados a hacerla. ¿Por qué? Porque así funciona la burocracia, y por no decir que así funcionan los imperios. Mañana se parece a hoy, y pasado mañana se va a parecer mucho más mañana, a menos que ocurra algo que los obligue a tener que hacer un reexamen de las circunstancias. Yo he dicho en muchas ocasiones que para el Congreso de los Estados Unidos, Puerto Rico es como ir al dentista. Que uno a las 2 de la mañana se despierta y dice a la mujer al lado de uno: mira, mañana a las 7 de la mañana voy a estar parado aquí frente a la oficina del dentista, con este dolor no puedo más. Y si a las 6 de la mañana cuando uno se levanta el dolor se le ha ido, uno no va a ningún dentista. ¿Por qué? Porque ir al dentista siempre es incómodo y siempre es molestoso, y a menos que le duela mucho uno no va. ¿Cuándo va uno? El día que le vuelve el dolor, y entonces pues ese día uno va. Y así le pasa. ¿Por qué el Congreso, que tiene 1000 cosas con las cuales tiene que bregar, por qué se va a meter de gratis en el tema de Puerto Rico? Que después de todo es un tema complejo, porque esto no tiene, los americanos no tienen precedentes. Esto es una colonia que le dieron ciudadanía a todos los habitantes. No saben qué hacer. Ahora, ¿cómo uno vuelve a meter la pasta dentro del tubo? O sea, el colonialismo puertorriqueño se diseñó para que fuera un colonialismo eterno. No para que desembocara en la estabilidad, no para que desembocara en la independencia, para que fuera un colonialismo eterno, con una falta de visión crítica. Pero no se diseñó como un modelo político que luego tuviera alternativas A, B y C. Y por lo tanto, ahora trastear con él supone muchos problemas, algunos de los cuales los Estados Unidos se enfrentarían a ellos por primera vez. Ninguno de ellos va a acabar con la República Norteamericana, pero son problemas políticos complejos, que en un mundo político complejo como el norteamericano, si ellos pueden dejarlo para mañana, lo dejan para mañana, y mañana si lo pueden dejar para pasado, lo dejan para pasado. Así que el gran problema de nosotros ahora, y lo dije una vez en una cosa que escribí, el peligro para Puerto Rico ahora no es tanto la colonia por designio, como lo es la colonia por confiscación. ¿Por qué? Porque después de todo las colonias tienen vida propia, aunque estén quebradas, tienen vida propia. Y esa vida propia hace que aunque los motores que originalmente la movían estén apagados, sigue viva. Es como ese tanquero que sigue, aunque uno apague el motor, por ahí sigue ese tanquero cargado de petróleo, navegando de un lado a otro, porque por el peso que tiene, la velocidad que lleva, tiene vida propia. Nosotros tenemos que buscar la manera de presionar al Congreso para que llegue el momento en que el Congreso no pueda posponer, tenga que atender el problema, porque el día que tenga que atenderlo, repito, va a pasar lo que pasó en el Vieques. ¿Cómo lo hacemos? Bueno,
¿Qué hicimos nosotros en el año 2005? 2005, gobierno dividido. Dijimos, vamos a ver si aprovechamos esta coyuntura para tratar de elaborar un planteamiento, no un planteamiento teórico. O sea, la política es un oficio, como ser sastre. Yo me precio de eso. La ideología es importante tener gente que piense con claridad, pero la política es un oficio, donde uno trata de que las cosas ocurran, que pasen cosas. Yo el otro día citaba en el Comité Central del Partido una de las anécdotas que a mí más me ha impresionado del general Omar Torrijos, cuando en una ocasión, cuando Torrijos plantea la necesidad de sentarse a negociar con el gobierno americano lo del canal, aunque fuera un proceso de 25 años, le preguntó el periodista que lo entrevistaba si la pretensión de Torrijos era entrar en la historia. Y Torrijos le dijo, no, si yo no quiero entrar en la historia, donde yo quiero entrar es en la zona del canal. Y nosotros lo que tenemos que pensar como políticos que tratamos de ejercer el oficio de la política es tratar de hacer cosas que tengan consecuencias reales. En el 2005 decidimos promover aquella legislación que ustedes la recuerdan, donde dijimos, vamos a buscar una propuesta que los populares y los PNP tengan en su momento que aceptar y que si no la aceptan les suponga un costo político, que es lo único que hace que un ente político actúe. El pensar que si no hace lo que tú le pides, paga un precio, porque si no, no hace nada. Y elaboramos aquel lenguaje que, si yo no recuerdo mal, lo que decía era, vamos a plantearle al país una votación donde la gente vote sí o no a la siguiente propuesta. Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, en el ejercicio de nuestro derecho a la autodeterminación, requerimos del Congreso y del presidente de los Estados Unidos que se comprometan a resolver el problema del estatus político de Puerto Rico entre alternativas no coloniales, no territoriales. Ahí tratamos de no ofender a nadie, pero de alguna manera de buscar algo en el cual la mayoría de los puertorriqueños que estamos a favor de que el estatus actual se transforme, pudiéramos estar del mismo lado, y preferiblemente si pudiéramos estar todos, pues mucho mejor. Recuerdo que Rubén se reunió inicialmente con el gobernador entonces Acevedo Vilá, y Acevedo Vilá se quedó inicialmente, no sabía ni qué contestar al planteamiento. Decía si él apoyaría o no un lenguaje como ese para confrontar al Congreso, pero no encontraba cómo decir que no, porque cuántas veces él no había dicho, aunque con el lenguaje cuidadoso, que aquí había un problema todavía territorial, etcétera, etcétera, así que no podía decir que no. Y dijo que sí, convencido, pienso yo, de que él creía que Rosselló diría que no. Y al otro día nosotros habíamos hecho nuestro trabajo, porque eso es parte del oficio, y al otro día entonces fuimos a ver a Rosselló, y Rosselló dijo que sí también. Así que de momento, en 24 horas se hizo el montaje. Claro, después sabemos lo que pasó, después que se aprobó en la legislatura unánimemente. Acevedo Vilá lo vetó, porque se dio cuenta de la implicación que eso tenía, un mensaje a Estados Unidos, en efecto suscrito por la inmensa mayoría de los puertorriqueños, solicitando y exigiendo que se le pusiera fin al actual estatus territorial. Era el beso de la muerte del Estado Libre Asociado como lo hemos conocido. Así que entonces pues, pagó el precio político de aparecer con un charlatán, pero lo vetó, porque si lo cuenta que es mejor aparecer con un charlatán que lanzarse de un octavo piso sin paracaídas. Así que eso también hay que entender. Cuando ese episodio pasó, nosotros obviamente dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque no vamos a quedar cruzados de brazos, tenemos que volver a lo mismo. Y otra vez siempre con el mismo objetivo en mente. Tratar de hacer que la mayor presión posible caiga sobre el Congreso para que el Congreso tenga que responder a ese reclamo de los puertorriqueños. Que nosotros sabemos que si sumamos bien aquí en Puerto Rico los estadistas por sus razones, la mayoría de los estadolibristas por sus razones y los independentistas por las nuestras, estamos en contra de la continuación del actual estatus. ¿Cómo lograr articular eso de una manera que tenga una consecuencia política? Es el reto. Elaboramos entonces, empezamos a elaborar basados en esa idea del 2005, la idea de que teníamos que buscar alguna forma de que la pregunta de ¿quieren que siga lo que hay o no?, que es la pregunta que podía
movilizar a una mayoría. Esa pregunta teníamos que hacer, ¿a quién se le íbamos a proponer? ¿A quién único se la íbamos a proponer? ¿A quién se la teníamos que proponer? A que esté en el gobierno, quien tenía mayoría, que eran los PNP. Digo, la idea mía otra vez, no entrar en la historia, entrar en el canal. O sea, hombre, ¿a quién se lo voy a plantear? Pues al PNP. Hablarle al PNP en aquel momento de asamblea de Estado era ladrarle a la luna, porque el PNP estaba en récord, que eso no le interesaba, así que tenía que ser un lenguaje que fuera compatible con los intereses del PNP. Hoy más lejos, tenía que convenirle al PNP. Lo importante es que le convenga a uno aún más. Pero esto es como cualquier negocio. Si esa es la casa que yo quiero, yo tengo que comprarla y el precio me parece razonable, poco me importa que tú la compraste por mucho menos hace 10 años. Yo no voy a mirar en el bolsillo tuyo. Yo voy a mirar si mis intereses están satisfechos, me parece el precio razonable, tengo con qué pagarla, y es la casa que yo quiero, yo la voy a comprar. ¿Cómo me voy a arreglar porque alguien me diga, ay bendito, pero esa casa, esa señora que la tiene la compró por mucho menos hace 10 años? Bueno, pues magnífico, pues. ¿Qué usted quiere que yo haga? Si es que tenía que ser, buscar el interlocutor, tenía que ser quien único podía hacerlo. Y quien único podía hacerlo era el PNP. Y entonces fuimos a venderle al PNP la idea de hacer en Puerto Rico un plebiscito, ya no meramente el tradicional entre alternativas de estatus, sino que tuviera como una pregunta separada, una pregunta de cuánta gente quería continuar con lo que había, porque sabíamos que ahí por primera vez íbamos a empezar a articular una mayoría que sabíamos que existía, pero que no estaba articulada políticamente por la separación entre los partidos políticos. Y le vendimos la idea al PNP, no fue fácil, porque allí había muchos resquemores, muchas ideas de otra naturaleza, pero llegó el momento en que se dieron cuenta que les convenía, que es lo único que puede convencerlos, ninguna otra cosa, que les convenía. Y en efecto, así fue. Por poco ganan las elecciones. Fortuño perdió por 11.000 votos, cuando 3 meses antes estaba abajo por 10 puntos. Y si las elecciones duran una semana más, la ganan, porque el otro se estaba desmoronando, por razones que ahora son más evidentes que entonces. Así es que ellos se dieron cuenta, al fin y al cabo cayeron en tiempo, y se dieron cuenta de lo que era obvio, que la estadidad tenía más popularidad que Fortuño, y que por lo tanto montar un esquema en que el mismo día de las elecciones los estadistas van a votar por la estadidad era una manera de asegurar que él pudiera movilizar a su gente, porque por él, si era por él, se iba a quedar corto. Así es que eso es la razón por la cual les convenía, y eso es lo que les permitía movilizar a su gente, como en efecto hicieron. El resultado, a mi juicio, excelente. Logramos, primer propósito, una mayoría clara, indisputable, indisputada, por primera vez en 114 años, de repudio al actual Estado. Pero la elección no la gana el PNP, la elección la ganan los populares. Claro, una de las cosas que logramos en el proceso es que los populares, como decían que lo que nosotros planteábamos era un embeleco, se vieron obligados entonces a tener que hacer una propuesta alterna. Y entonces se abrazaron a la idea de una asamblea constitucional de Estado. O sea que ellos también fueron cayendo en su trampita, en la desesperación, no porque les conviniera, es porque no podían aparecer como que no tenían posición. Así que no, yo en eso que dice el PIB no creo, nosotros en lo que sí creemos, en una asamblea de Estado, y el día que ganemos, muy bien, perfecto. Así que uno de los objetivos que buscábamos era que los populares acabaran entonces a su vez comprometiéndose con una alternativa en el cual, en el caso de que ganaran, nosotros tuviéramos un taller de exigencia con ellos. Y así fue. Los estadistas, como ustedes saben, en términos de las alternativas concretas, obtienen pluralidad, pero una pluralidad que no los lleva a ningún sitio. Y lo que están viendo ellos en el Congreso es precisamente que con los votos que ellos sacaron por la estadidad no logran ni siquiera que el Congreso tome en serio su posición. Eso es importante, porque es una lección aprendida. Si el proyecto de Pierluisi caminara en el Senado y caminara con fuerza, la propuesta de una asamblea de estatus no llegaba quizás muy lejos, porque si hay una propuesta en el Congreso que está caminando y cogiendo velocidad, pues esa sería la que caminaría, pero no está caminando. Así que los estadistas mismos son los primeros
que se dan cuenta ahora, y el que no se da cuenta ahora se dará cuenta muy pronto, de que con su victoria de mera pluralidad no van para ningún sitio en el Congreso. Tienen que meter más presión en la caldera si quieren que el Congreso atienda el tema de Puerto Rico. Así es que ahora la pregunta es, bueno, próximo paso. Bueno, pues ahora ¿quién está en el poder? Los populares. Pues hay que venderle algo a los populares. Hay que tratar de convencer a los populares otra vez, no engañar. En esto engañar no sirve, porque uno puede engañar a alguien por 5 minutos y en el minuto número 6 se da cuenta de que uno lo está engañando, de que no le conviene nada y se cayó todo. Tiene que ser un planteamiento serio, tiene que ser algo que le convenga, sí, repito, pero que a uno le convenga más. Ese es el secreto, porque si no, no hay movimiento. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues, ¿cuál es el dilema que tienen los populares ahora? Bueno, el dilema que tienen los populares es que históricamente, con el tema del estatus político, ellos siempre, su opción preferida y su instinto ha sido no hacer nada. Por razones muy buenas, porque el tema del estatus los divide y por lo tanto en la medida en que entran a discutir el tema del estatus tienden a dividirse. Y si llevan el tema del estatus de Estados Unidos tienden a coger un cocotazo, como le ha pasado en los últimos 40 años. Cada vez que han ido a Estados Unidos han venido por lo menos con las rodillas peladas, por lo menos. Así es que entonces el instinto que les dice que el tema no se debe tocar. Claro, tampoco pueden ser demasiado desfachatados, tampoco pueden decir nuestra posición es no tocar el tema. No, un poco más sofisticado que eso. Ellos van a decir que a ellos les encantaría bregar con el tema, pero que por razones que tienen que ver con el adversario no se puede. Me acuerdo cuando Sila era gobernadora, llamó a Pesquera, llamó a Rubén, dijo vamos a bregar con el tema del estatus, un buen consenso, y Pesquera, ¿se acuerdan? Que no fue. La silla vacía. Entonces Sila dijo, bendito, que pena, caray. Yo que quería bregar con este tema, estaba tan entusiasmada, buen vino, pero así que tendrá que quedar pendiente para el próximo cuatrenio. Ligerito, ni miró para atrás. Así que ellos lo que les gusta es no hacer nada, pero poder decir que no lo hicieron por culpa de alguien, preferiblemente del PNP. Y muchas veces el PNP se presta sin quererlo para proveer la excusa perfecta. Bueno, así es que en este caso el instinto no hacer nada. O poder atribuirlo a algo que hubiéramos querido, pero hubo un terremoto, o sea, algo, cualquier cosa. Ahora, un tsunami, el huracán, cualquier cosa. El problema que tienen ahora es el siguiente, que en la votación de noviembre, el ELA soberano sacó 425.000 votos. Y yo sé que algunos de esos serían gente que no sabía por lo que estaba votando, que se coincidió, todo lo que usted quiera. Es un montón de populares que están también profundamente insatisfechos. ¿Por qué, hombre? Porque es que cuando yo era muchacho, que el plebiscito del 67, la campaña de los populares era el progreso que se vive. Parece increíble hoy poder pensar que alguien pudiera hacer una campaña a base del progreso que se vive. Bueno, por lo tanto, como el progreso que se vive se acabó, si es que alguna vez estuvo, y hoy esto se está cayendo en canto, pues no es de extrañarse que incluso la mayoría de los mismos populares digan que queremos otra cosa, porque lo que hay se está hundiendo, y es una cosa ya no porque lo decimos los independentistas, sino porque lo ve todo el mundo cuando sale a la calle. Así es que esos 425.000 o los que sean, quiere decir que el Partido Popular tiene ahora que bregar con un tema con el cual no tenía que bregar antes, que es que lo que decida hacer sobre el estatus tiene que tener en mente que esos soberanistas, o como le querramos llamar, a esos le tienen que tirar carne roja, porque si no, esa gente no es que se vaya a otros partidos, aunque algunos se pueden ir, se quedan en su casa. Y si los populares tienen la más leve aspiración a poder volver a ganar las próximas elecciones, cosa que es muy difícil porque estamos en Puerto Rico, en un país donde las condiciones son tales que estamos en el ciclo de 4 años. Nadie aguanta el empuje, como ninguno de los que viene a cambiar nada fundamental. Están abocados a los 4 años, están desgastados. Y eso no pasa solo en Puerto Rico, pasa en otros sitios. En Europa pasa también, por la excepción de Alemania, por razones que conocemos.
Pero en Francia estaban los conservadores, llegaron los socialistas. En España estaban los socialistas, llegaron los conservadores. Y si hay elecciones mañana, vuelven y cambian. ¿Por qué? Porque el gobernante de turno, con razón o sin ella, si las cosas van bien, coge el crédito, y si las cosas van mal, coge el golpe. Y así está pasando aquí de una manera bastante notable. Pero si tienen alguna esperanza de ganar, tiene que ser llevando hasta el último de los populares a votar. Y eso quiere decir que esos 425.000 tienen que ir contentos. Y tienen que hacerlo de alguna manera que logren empastelar con los que son más conservadores, pero que si no van todos juntos con entusiasmo, no tienen ni un chance de ganar las próximas elecciones. Por lo tanto, la alternativa tradicional aquella de no hagamos nada, difícil, porque si no hacen nada, esos 425 con toda razón van a decir, oye, que tenemos Cámara, que tenemos Senado, que tenemos Gobernación, que tenemos un programa que habla de que vamos a hacer unas cosas, que hemos hecho 17 definiciones y que van a pasar 4 años y no vamos a tirar ni un chícharo, que no vamos a hacer nada. O sea, la confesión de impotencia sería de tal naturaleza que algo tienen que hacer. La pregunta es, ¿qué? ¿Qué pueden hacer? Bueno, pues estoy seguro que no faltará uno que habrá pensado, bueno, pues vamos a reivindicar el ELA y vamos a hacer un plebiscito entre 3. Independencia, estadidad y ELA sin apellido. El ELA elegante sin apellido. Bueno, el problema es que si hacen eso, la mitad de los soberanistas le dicen a esa porquería, no, si vamos a meternos en esto, tiene que serlo. Él ha superado de alguna manera concreta, real. Si es que esa alternativa no puede ser. Esa no le resuelve el problema. ¿Qué pudieran hacer? Un plebiscito entre 4. Independencia, estadidad, ELA tradicional, sin apellido. Y entonces digan, no, porque entonces se dividen. Estarían ellos mismos promoviendo una estructura de votación que los divide entonces. No puede ser. ¿Qué les queda? Estadidad sí o no, propuso uno. Bueno, se tiene un pequeño problema, que es que si bien es cierto que en aritmética 2 y 2 siempre son 4, en la política 2 y 2 pueden ser 3. Y una campaña estadidad sí o no, en el que todos los independentistas iremos al voto por no a la estadidad, convierte esa campaña en una campaña a favor de los Estados Unidos o en contra de los Estados Unidos. Y ahí esa es la alternativa con que los PNP sueñan. Los PNP tienen una velita puesta en la casa, una velita, en la esperanza, porque eso los unifica a ellos, coloca a los populares en la falda de los independentistas, y se convierte en una campaña de Estados Unidos, ¿sí o no? Además, que se convertiría también en una campaña Alejandro, ¿sí o no?, antes de las elecciones. Así que esa es la que quieren los PNP. O sea que no pueden no hacer nada, que es su instinto. No pueden hacer un plebiscito entre 3. No pueden hacer un plebiscito entre 4. Entonces, ¿qué les queda? Bueno, pues ahí está. La Asamblea Constitucional de Estado. El problema que tiene la Asamblea Constitucional de Estado, que ellos hablaron en su programa y que está en un par de proyectos que se radicaron en la legislatura, la versión del Colegio de Abogados, es que realmente, pues, tan pronto uno saca la lupa y la examina, pues resulta que no es lo mismo con guitarra que con violín. Es un proyecto muy poco político, muy artificial, muy acartonado, y que en el fondo adolece de un gran problema, que es que en el fondo es un plebiscito disfrazado de Asamblea Constitucional. Porque si es como lo plantea el Colegio de Abogados, como está en el proyecto que radicaron algunos populares, que es que esa asamblea se convoca para que esa asamblea acabe haciendo una propuesta de Estado. El problema que eso tiene entonces es que el que saque 51% de los delegados, de los delegados al otro día por la mañana, se reúnen todos y esos 51 le dicen a los otros 49, muchachos, se pueden ir para su casa, porque ganamos nosotros, así no tenemos nada que hablar con ustedes, ganamos nuestra fórmula en la siguiente y nos vamos para Washington mañana volando. Así es que esa no sirve particularmente, porque en este momento, ¿quién es que tiene chance de sacar más delegados? Los estadistas, porque el agua nunca fluye cuesta arriba. ¿Ah? Y en este momento más todavía. Así es que
esa, en el fondo, si la piensan, no puede ser tampoco. Ahí es que nosotros dijimos, bueno, pues vamos nosotros a hacer una propuesta que cumpla un propósito estratégico para nosotros. Es decir, que de darse, cumple el propósito que hemos tenido siempre, de lograr un instrumento que coloque al Congreso en una posición más cercana, de tener que pepitar sus verdades con respecto a la relación con Puerto Rico, de que no se nos puede escapar, de que no pueda posponer. Y nosotros como partido político tenemos, como cualquier partido político en cualquier parte del mundo, tenemos objetivos que son estratégicos y podemos tener objetivos que son tácticos. Y aquí en este caso, el objetivo más importante es estratégico. Nosotros vamos a hacer un planteamiento que si se logra, adelanta de manera espectacular la causa de nuestra independencia y de la descolonización de Puerto Rico. Pero que también, y lo digo porque el consuelo en la vida es importante, también tiene la virtud de que si nuestra propuesta no se acepta, si los populares no aceptan nuestra propuesta, nosotros entonces estaremos en posición de tener un gran triunfo táctico. ¿Por qué? Porque entonces de aquí a las próximas elecciones arrastraremos con toda razón al Partido Popular por la plaza pública, acusándolos de que se vendieron, de que no hicieron nada, de que son unos inmovilistas, de que son unos colonialistas. Y la gente dentro del Partido Popular, la mayoría sabrá que eso es un señalamiento absolutamente correcto. Así que yo prefiero el logro estratégico. Pero me sirve de consuelo que si el logro estratégico no se diera, porque no está en mis manos, si no se diera, tengo el enorme consuelo de que entonces al menos quedo en posición para tener entonces un adelanto táctico importante. Y es bueno que las cosas no sean todo o nada, y en este caso cuadran perfectamente bien. ¿En qué consiste nuestra propuesta? Pues nuestra propuesta es una propuesta elementalmente sencilla. Nosotros proponemos que la legislatura de Puerto Rico convoque a una elección de delegados para hacer una asamblea de Estado. Y visualizamos un modelo bastante sencillo de 40 delegados por distrito. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico hay 40 distritos representativos, no hay que redibujar mapas, ni hacer censos, ni hacer nada. 8 distritos senatoriales. Y entonces, 40 delegados por acumulación. De tal manera que se pueda dar, porque así lo dice la legislación, usando el principio de representación proporcional, podamos asegurarnos que los delegados estén representados en proporción a cómo se votó por la alternativa de estatus. Si los independentistas sacamos 4%, que nos toquen 4% de los delegados. Si sacamos 7%, que nos toquen 7%. Los estadistas igual y los estadolibristas igual. Es decir, representación proporcional. Pero no solamente eso. Proponemos que los delegados puedan ser o nominados por los partidos políticos, o si candidatos individuales que no son de ningún partido se quieren autonominar, no hay ningún problema tampoco con que lo hagan. Puede haber candidatos independientes también. ¿Cuál va a ser el rol de esa asamblea de Estado? Bueno, nosotros la concebimos, y esto es importante para propósito de venderla y de venderla al público también. Nosotros la concebimos en vez de como un modelo competitivo, lo vemos como una especie de modelo más bien solidario, donde no haya, como dijo Rubén en un artículo, técnicamente hablando, no haya ni vencedores ni vencidos. Es decir, que si los estadistas sacaron 49% en vez de 51%, como hubieran querido, eso no quiere decir que se tienen que ir para su casa. Al contrario, tienen mucha tarea que hacer defendiendo su opción. Igual los estadolibristas, igual nosotros. Nosotros concebimos una elección donde al otro día, los delegados estadistas se reúnen, lo que sean, 48% o 53%, lo que sean, se reúnen y elaboran un plan de estadidad y una propuesta de estadidad concreta con los detalles, con las guías y los puntos y las comas.
Esa es la alternativa que ellos van a tratar de persuadir al Congreso de los Estados Unidos que incluya en una legislación en la cual el Congreso le permita al pueblo de Puerto Rico escoger entre alternativas no coloniales y no territoriales. Los populares harán lo propio. ¿Tendrán ahí sus peleas? Bueno, que la se la paga. ¿Tendrán ahí adentro sus peleas? Pues tendrán. Pero tendrán ellos que confeccionar una propuesta concreta que sea la propuesta que ellos van a tratar de que los americanos ofrezcan. Y para nosotros, y así dice la ley de plebiscito, estamos hablando de alternativas no sujetas a la cláusula territorial, alternativas no coloniales, no territoriales. Populares es difícil decir, no puedes decir no colonial, no territorial. Habrá algunos que lo digan, los Hernández Colón, eso le estacan de amar, ¿verdad? Pero eso ya está superado para la mayor parte de la gente en el Partido Popular. Y tendrán que buscar un lenguaje que no sea humillante, pero un lenguaje que claramente deje establecido que el desarrollo de la relación de asociación que se vislumbra es uno que tiene que estar fuera de la cláusula territorial. Y nosotros los independentistas haremos lo propio. Y la idea es que las 3 delegaciones se puedan parar frente al Congreso y decirle, nosotros que estamos aquí, nosotros 3 jefes de delegación, por ejemplo, tenemos profundas diferencias con respecto a cómo se debe resolver el problema del estatus político de Puerto Rico, profundas diferencias. Ahora, en una cosa no tenemos diferencia alguna, que es que ha llegado el momento en que ustedes no pueden pasar con ficha. Ha llegado el momento en que ustedes se tienen que sentar al otro lado de esa mesa y en su momento tenemos que sentarnos a un proceso de negociación, cada cual defendiendo su alternativa, que resulte en un proyecto de ley en que ustedes tengan que plantarse por primera vez en 115 años. En eso estamos de acuerdo el estadista, el que cree en la libre asociación o la como se le llame, y el independentista. Y eso se lo decimos a usted. Y mañana se lo decimos al presidente de Estados Unidos, y pasado mañana se lo decimos a la gente de la OEA, y pedimos reuniones con las juntas de directores de los 20 periódicos más importantes de Estados Unidos, y nos arreglamos para hacer una campaña en todo Estados Unidos y en el mundo, donde los puertorriqueños tenemos nuestras diferencias, pero estamos unidos en cuanto a que ha llegado el momento donde los americanos ya no se pueden quedar callados. Ya nosotros hemos hablado este tema entre nosotros por 120 años y ya no podemos llegar más lejos entre nosotros. ¿Cuántas veces más yo voy a discutir con un estadista si el inglés va a ser obligado? Bueno, yo tendré mi posición y mi teoría, pero eso no lo sabremos hasta que haya una oferta de estadidad. En el caso de la independencia, como decía Adrián, bueno, eso es un derecho absoluto de Puerto Rico, lo sé, y eso lo saben los americanos también, pero los términos y condiciones de la transición a la independencia hay que negociarlo. Una independencia con libre tránsito va a sacar mucho más votos que una independencia sin libre tránsito. ¿Es posible? Bueno, pues mira, podemos discutirlo hasta por la mañana. No lo sabremos hasta que concluyamos la negociación con los americanos. Y los que tienen formas de asociación que estén fuera de la cláusula, que si los poderes no son plenarios, todo ese misticismo, por no decir toda esa enfermedad. Bueno, pues muy bien, podemos discutir hasta por la mañana si la ordenanza del noroeste no se va a saber cuál es la forma de asociación supuestamente fuera de la cláusula que los americanos estén dispuestos a dar hasta que se negocie con los americanos. Y ese día, los puertorriqueños estaremos en posición de poder escoger entre alternativas reales, no fantasiosas, y además operando juntos. Evitamos el viejo argumento de que el problema es que el Congreso no tiene por qué actuar porque los puertorriqueños están divididos. O sea que esto nos conviene a todos. Y otra vez, no hay vencedores ni vencidos. Si los de estadolibristas lo que sacaron fue nada más que 47% de los votos, pues muy bien, pues siguen para adelante, no importa. ¿Cuándo es que adquiere carácter deliberativo esa asamblea? Bueno, el día que los americanos digan no le vamos a hacer ningún caso a ustedes, se pueden ir todos para el infierno. Ese día esa asamblea toma carácter deliberativo y tendremos que mirarnos todos, es decir, después de 2 años de esfuerzo, miren dónde estamos y la pregunta es ¿qué vamos a hacer ahora? Muy bien, pues ya eso lo agregaremos en su día. Nosotros concebimos esto como algo que vaya a vistas públicas ahora a finales de año.
que este proyecto se apruebe en los primeros meses del 2014, que se elija en el verano del 2014, que los procesos deliberativos dentro de las delegaciones comiencen después del verano del 2014 y que cuando llegue enero de 2015, que va a entrar el nuevo Congreso número 68, que va a ser electo el próximo noviembre del 14, y que entra a Estados Unidos, a Washington, en enero del 2015, que cuando esa gente llegue en enero del 2015 a Washington, aquí lo están esperando los delegados de la Asamblea del Partido de Puerto Rico, que ya han sido electos y ya cada cual viene con su propuesta. Con un mandato de que esto tenemos que hacerlo, tenemos el año natural, 2015, y tenemos que tenerlo resuelto en términos de un proyecto para que los puertorriqueños puedan votar antes de las elecciones de 2016. Ese es el plan de viaje. ¿Por qué no es una fantasía? No es una fantasía porque si uno lo mira de manera objetiva, coincide con los intereses políticos del partido que domina Cámara y Senado. No es que les garantiza nada, pero es mejor que las otras alternativas. Es mejor que una asamblea de estatus acartonada, que seguramente la van a perder. Es mejor que un plebiscito entre 3, es mejor que un plebiscito entre 4, es mejor que estadidad sí o no. Y además, es infinitamente superior a no hacer nada. Por lo tanto, tenemos un producto valioso para vender. O sea, no le estamos vendiendo hielo a un esquimal. Le estamos vendiendo hielo a alguien que tiene mucho calor. Alguien que tiene mucho calor. Tenemos, de la misma manera que le vendimos un buen producto al PNP, sin engaño. Y yo creo que si prevalece la racionalidad y el sentido ilustrado del interés propio, esto tiene mucho espacio para caminar. No va a ser fácil, porque el instinto, por ejemplo, ya ustedes vieron en las semanas anteriores, hay un artículo del hijo de Hernández Colón diciendo la propuesta de aquí. Eso es que están asustados ya. Eso es que se dan cuenta que esa serpiente hay que matarla en el huevo, porque si eso le coge velocidad adentro de su propio partido, la gente va a empezar a empujar. Así que Hernández Colón mismo hizo una entrevista por televisión y qué sé yo qué, diciendo que en este momento lo importante es la cosa económica, lo que venimos oyendo hace 60 años, de que hasta que no lleguemos al nivel de Suecia no se puede tocar el tema del estatus. Y ya vamos por el nivel de Ruanda. Así es que esos son señales muy claras de que esa gente se va a mover a tratar de evitar que su partido abrace nada que pueda ser positivo. En el Partido Popular hay alguna gente que yo creo que tienen esto buena fe, que le gustaría que esto caminara porque les parece que es una buena idea. Hay otros que no es tanto que les guste cuando les guste, pero que sienten que tienen que hacer algo y que miden con frialdad y se dan cuenta que esta alternativa puede ser mejor que las otras. Y el PNP, con el PNP, dirá hasta el último día que ellos no creen en el método de Asamblea de Estado. Y el día que sea ley, ese día anuncian que van. Porque el PNP ya lo ha dicho, Pierluisi lo ha dicho 7 veces, a la estadidad no la vamos a dejar sola nunca. ¿Por qué? Porque el PNP, como todas las organizaciones, tiene su historia. La historia del PNP es que Miguel Ángel García Méndez en el 67 dijo con toda razón, no debemos ir a este plebiscito. Toda razón. Y Ferrer vio el chance, se tiró, salió bien, ahí se fundó el PNP, por lo tanto, de ahí para adelante toda la mitología es al que no se puede dejar sola nunca, pero no es mitología. Fueron a la constituyente en el 50, en el 52. Así es que el PNP va a ir. Además, porque el PNP en esto sabe que en este juego ellos van unidos. Y ellos, como esto será antes de las elecciones del 16, ellos esperan sacarle provecho tratando de convertir hasta donde puedan esto en una manera de que la gente rechace al gobernante. Si es que el PNP tiene suficientes incentivos políticos reales, concretos, para
moverse también, aunque de la boca para afuera dirá que ellos no creen que ese es el método, que si yo qué, que si yo cuánto, lo que sea, pero en su momento irán. Bueno, así es que nosotros ahora lo que estamos en un proceso de tratar de persuadir al mayor número de personas posibles en posiciones clave, pública y privadamente, de que esto es una ruta valiosa para el país, que además nos permite por una vez a todos actuar políticamente con un sentido de unidad de propósito, reconociendo y respetando nuestras diferencias, pero reconociendo también que en la medida en que podemos enfatizar los comunes denominadores, que en esa medida es que vamos a poder levantar la suficiente caldera en el Congreso, la suficiente presión en la caldera del Congreso. Otra vez lo de Pierluisi ahora, lo que muestra es que solo con una mera mayoría frágil no pueden mover nada. Ahora, los tres partidos, los tres movimientos, juntos, exigiendo, y todos tenemos razones para exigir, todos. Siempre habrá quien lo haga con las buenas de atrás, porque le tema que esto puede llevar a algún tipo de confrontación. Está bien, eso lo hay, eso es parte de la realidad, pero se les va a hacer muy difícil una vez que las cosas se pongan en movimiento. Así es que esa es la propuesta que está plasmada en el proyecto que radicó María de Lourdes, que ha sido ya objeto de reuniones a distintos niveles con personas del Partido Popular, otra vez, reunión incluso pública. Porque tuvo una reunión muy pública con el presidente de la Cámara. Yo me he reunido con gente cercana al gobernador, espero reunirme con el presidente del Senado en los próximos días. Y creo que otra vez yo me siento esperanzado de que esto es un camino que tiene enorme potencial. Otra vez, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, lo peor que puede pasar es que prevalezcan las fuerzas del oscurantismo y que el Partido Popular meta la cabeza en la arena como el avestruz y que prevalezcan aquellos que digan que este tema no se puede tocar. Muy bien, pues si eso pasa, pues entonces quedará una vez más evidenciado de manera muy dramática ante el país que la posibilidad de que el Partido Popular pueda ser instrumento de reivindicación, aunque sea parcial, del tema del estatus político, es un sueño de una noche de verano, y que ni siquiera en una crisis de esta naturaleza por la cual está pasando el país son capaces de poder poner un pie adelante de liderato en nada. Y eso significa debilitamiento electoral, y para nosotros significa que estamos en una posición de fuerza y de altura. Y eso lo podemos hacer, y vamos a poder hacerlo, pienso yo, porque tenemos mucha credibilidad en el partido. O sea, a Dios gracias, la historia de nuestro partido a lo largo de tantos años ha sido una historia en eso, pues de seriedad, y de trabajar por lograr cosas. Otra vez con honradez, con dedicación, con integridad, y la gente lo sabe, y por eso las cosas que nosotros decimos y las iniciativas que nos tomamos tienen un peso que no tiene mucho que ver con si en un momento dado sacamos más votos o menos votos, porque esas son las mareas electorales que suben y bajan dependiendo de 25.000 factores. Lo que queda es más importante, que es la capacidad de influir, que de eso es de lo que se trata. Y yo creo que en este momento tenemos ante nosotros una oportunidad muy buena, y estamos con los motores prendidos y en plena actividad. Así es que de eso se trata.